Preguntan, mientras les comento, preguntan si se va a grabar la clase. Pidieron autorización para grabar estudiantes que forman parte del centro de estudiantes y dimos la autorización con la profe Mariana, así que sí, el espacio que en realidad está planteado como un espacio de tutoría va a ser grabado. Hola Mariana, buenas tardes. Buenas tardes a quienes se sumaron por último. Esperamos un minuto y arrancamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profes. Bien, bueno, vamos a empezar, así aprovechamos el tiempo y sobre todo no les consume muchos datos a quienes se comunican de esa forma. La idea de hoy es que trabajemos haciendo un repaso de algunos de los conceptos con los que trabajamos con Mariana en el primer cuatrimestre y que se orientan a que ustedes puedan iniciar un proceso de investigación. Esos conceptos son sobre todo qué implica el recorte, la especificación de un tema de investigación y qué implica una construcción problemática, que es lo que ustedes tienen por delante ahora para el desarrollo del trabajo práctico número 2. Así que en una segunda parte también vamos a ver en detalle, antes de que ustedes puedan bajarlas del aula, las consignas del práctico 2, que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de un problema de indagación sobre el que ustedes después van a desarrollar el estado del arte de un proceso incipiente de investigación que no, como dijimos varias veces, no va a ser, la investigación no va a ser desarrollada en el marco de la cátedra, pero que sí, tanto la construcción problemática como el desarrollo del estado del arte puede servirles como insumo para los procesos de otras cátedras, sobre todo para cuando empiecen su ciclo de la licenciatura en las cátedras de investigación y de metodología de la investigación en comunicación social. Bien, algunos criterios en la definición de un tema.
de investigación. Hago un paréntesis acá, les pido que por favor respetemos los tiempos de ingreso al aula, porque es muy molesto realmente cuando hay que interrumpir para admitir. Dentro de unos minutos no voy a hacer más admisiones, sino tenemos que estar cortando todo el tiempo. Les decía entonces, algunos criterios en la definición de temas de investigación que señalan Torres, Carrillo y Jiménez son, por ejemplo, la utilidad al momento de plantearse un proceso de investigación, preguntarse en primer término, ¿para qué me va a servir esto? Plantearse la relevancia social, plantearse el valor teórico, es decir, preguntarnos antes, esto que voy a investigar, esto que me empiezo a plantear como un proceso de investigación, ¿qué aporte puede llegar a producir en el campo, en este espacio determinado en el marco de la producción de conocimiento? Otra de las características u otro de los criterios que aportan estos autores es también plantearse en torno a la utilidad metodológica, es decir, preguntarnos en torno a qué modos de investigar y de producir conocimiento podemos llegar a proponer en el marco de una propuesta de investigación determinada. La definición de un tema de investigación tiene que ver con establecer un recorte, establecer recortes específicos, es decir, tomar un área que puede ser un área de la realidad, del mundo de lo empírico, o un área mucho más abstracta, en el sentido de las distintas disciplinas, en este caso las disciplinas dentro de la investigación en ciencias sociales, y a partir de ahí plantearse una especificidad en relación a esos temas, que los temas inicialmente siempre son muy amplios, los temas siempre son generales. Si ustedes toman, por ejemplo, el programa de la cátedra como un insumo para el planteo, para este recorte de temas, como es el ejercicio que tienen que realizar en una primera instancia para el trabajo práctico número 2, se van a dar cuenta, van a poder ir viendo que los temas en torno a los que se puede estudiar a los medios de comunicación social son múltiples, podrían acercarse hacia un infinito de posibilidades en relación al cómo, al qué, a qué contextos, a qué consecuencias, a qué efectos pueden llegar a indagarse en relación al funcionamiento, en relación a la intervención de los medios de comunicación en el mundo social. Por eso, el primer paso para desarrollar un proceso de investigación es empezar a recortar. Empezar a recortar es delimitar dentro de un universo tan grande de temas como es el que puede plantear, por ejemplo, el de los medios de comunicación social, cuáles son las particularidades, cuáles son los aspectos, las cuestiones específicas que de ese universo podemos establecer como parte de nuestro proceso de investigación. ¿Mm? Entonces, esa es la primera etapa, esa es la primera fase de un proceso de investigación, de un proceso de
producción de conocimiento, como veíamos en las clases del primer cuatrimestre, en relación a las particularidades que implica la producción de este tipo de conocimiento y la indagación en este tipo de conocimiento. Nosotros veíamos cuáles son las diferencias, y esto lo vamos a repasar ahora en relación a lo que vimos en una de nuestras últimas clases en el cuatrimestre anterior. Vamos a ver cuáles son las diferencias específicas entre tema, objeto de investigación y un problema de investigación. El aspecto, el concepto en relación al tema es esta cuestión en relación a un recorte específico, ya sea del universo de lo empírico o de lo abstracto, del campo de conocimientos posibles que está planteado hasta el momento en un ámbito determinado, sobre el que vamos a trabajar, sobre el que vamos a tratar de profundizar, sobre el que vamos a tratar de dar cuenta. Vamos a compartir pantalla para ver algunas de las cuestiones que veíamos en relación a esas diferencias. Decíamos entonces que un tema es un enunciado que establece un recorte posible tanto del mundo de lo empírico como del mundo del conocimiento en relación a una cuestión específica o a una cuestión determinada. Cuando hablamos de un tema en el marco del conocimiento científico, siempre estamos hablando, siempre estamos haciendo alusión a un tema de estudio, a un tema de investigación, un tema que ya sea por la carrera específica que estamos estudiando o que ya hemos estudiado en el caso de quienes se dedican a la investigación, nos interese particularmente para seguir profundizando, para seguir conociendo en relación para seguir descubriendo en relación a ese aspecto determinado. La elección de un tema siempre tiene que ver con un trabajo de definición y de recorte específico. Si nosotros aludimos a un objeto de investigación, si bien está directamente relacionado al tema, pero el objeto es mucho más directo, en tanto da cuenta de forma empírica o abstracta de aquello a lo que nos estamos ocupando de indagar. Un objeto en un tema muy general puede llegar a ser, por ejemplo, el uso de las redes sociales por parte de los chicos que cursan el último año de la primaria. Entonces, la indagación, la investigación en relación a ese uso realizado por los preadolescentes, por ejemplo, es en donde se asienta o en donde se recorta el objeto de una investigación. El tema siempre es un enunciado mucho más general, que si bien establece recorte,
no alude, por ejemplo, o no incluye en su enunciado determinadas perspectivas o determinadas particularidades en relación a cómo estamos entendiendo, o por lo menos desde qué nociones partimos para acercarnos a ese tema. ¿Mm? Y por otro lado, decíamos que el problema de investigación es mucho más específico en relación a lo que vamos a proponer como investigación, en tanto y en cuanto se enuncia en una pregunta específica, en una pregunta concreta, en una pregunta que construimos previamente, que contiene en sí al objeto de indagación, al objeto de investigación, pero que además de alguna manera está explicitando tanto un recorte espacio-temporal como ámbitos específicos, como también puede incluir ya en la misma formulación de la pregunta los aspectos teóricos en relación a desde qué miradas, desde qué lugares, desde qué estudios específicos vamos a estar indagando en ese objeto que elegimos antes. Entonces, el problema de investigación es mucho más específico y tiene que ver con un proceso de construcción. La definición del tema tiene que ver con una delimitación y con un recorte en relación a lo que ya está en ese ámbito del conocimiento que nos proponemos indagar. El tema, una vez que es trabajado con lecturas, con elaboración, con la formulación de preguntas, pero preguntas más incipientes en relación a qué nos despierta interés, qué nos despierta curiosidad de esa cuestión puntual, lo vamos a ir convirtiendo en un objeto en tanto haya una mayor especificación en relación a ese tema. Pero se va a convertir en un problema de investigación recién cuando ese objeto, ese enunciado de alguna manera mucho más abstracto, pueda ser formulado en términos de una pregunta concreta. ¿Mm? Hay distintos tipos de preguntas, distintos modos de plantear las preguntas de investigación para poder llegar a construir un problema. Hay preguntas que son de tipo explicativas, hay preguntas que son más descriptivas o hay preguntas que son correlacionales. Las preguntas de tipo explicativa en general se orientan, se van redactando en términos a el qué, en términos a qué cuestiones hacen a ese objeto que nos planteamos investigar. Las preguntas de tipo descriptiva se corren de alguna manera de indagar en torno al qué para plantearse en torno al cómo el objeto es atravesado de alguna manera por distintos fenómenos, distintas variables. Y las preguntas correlacionales que se utilizan más cuando nuestros intereses o nuestras preguntas de investigación son más de contenido teórico que empírico, en general las preguntas que se formulan en este caso son preguntas correlacionales en el sentido de tratar de dar respuesta a una o más variables en relación a ese objeto que habíamos definido antes. ¿Mm? Vamos a
ver ahora las consignas específicas del trabajo práctico número 2. Ustedes vamos a tener, antes de cerrar el espacio, un intercambio más directo en relación a preguntas específicas, ya sea en relación a estos conceptos o en relación a las consignas del práctico 2. Los objetivos que nos planteamos con la propuesta de este trabajo son que ustedes seleccionen un tema de interés particular dentro del desarrollo de los contenidos teóricos de la materia, sobre el que van a profundizar en los siguientes tramos de su cursado. A partir de ahí tienen que plantear una construcción problemática que sustente el desarrollo posterior que van a hacer a partir del trabajo práctico número 3, que es el estado del arte. Y otro de los objetivos es poner en práctica las etapas del proceso de producción de conocimiento científico, tanto como forma de estudio de algunos de los nudos problemáticos en torno a los medios de comunicación social que se van desarrollando en la cátedra, como también como un ejercicio concreto que a ustedes los aproxime, los acerque a un proceso si bien no a un proceso de investigación terminado, sí a un ejercicio específico de las primeras etapas de una investigación. Para poder lograr estos objetivos, los pasos que van a tener que ir siguiendo son los siguientes. Dentro del programa de la cátedra van a seleccionar en primera instancia un área de interés particular a modo de recorte temático. Lo más concreto o lo más práctico que pueden tomar como referencia para este primer punto es ir haciendo recortes graduales. Primero, definir una de las 4 unidades en realidad para poder tomar la referencia del estudio de los medios desde las unidades 2 y hasta la 4. Entonces, tomar como gran campo, como gran recorte, en principio una unidad definida. Y a partir de ahí ir desgranando los temas y los subtemas más específicos hasta llegar a lo más particular que puedan. En relación a ese tema, van a tomar como referencia también, como parte del programa, bibliografía, es decir, textos específicos que, al menos desde los títulos, aludan a esa cuestión, a ese recorte, a ese tema puntual que ustedes están delimitando. Una vez que ustedes lean estos textos específicos del programa, si les resultan insuficientes, pueden sumarle otros que se ajusten más específicamente a ese recorte que ustedes están estableciendo en relación a lo que quieran trabajar en el estado del arte. El siguiente paso es que lean detenidamente, en la mayor profundidad posible, los textos seleccionados, tanto los del programa como en el caso de que hubiesen elegido otros también, que los incluyan en esa lectura. Y que recién a partir de esas lecturas y esa primera definición, especifiquen acá sí de la forma lo más detallada posible ese tema específico sobre el que ustedes van a desarrollar posteriormente su estado del arte. Escríbanlo, traten de que sea no más que una oración, no más que un enunciado, lo más claro que puedan llegar a establecer. A partir de esa definición y con la relectura, por lo menos de los textos que les resulten claves en relación a cómo entender ese tema específico que recortaron, redacten entre 5 y 3 preguntas sobre aquellos aspectos que a partir de las lecturas les parece
o bien que se puedan llegar a relacionar o que les despierten inquietudes, dudas, preguntas específicas que les parece que puedan llegar a ser desarrolladas, que puedan llegar a ser estudiadas, que puedan llegar a ser trabajadas. Posteriormente, de esas preguntas, tomen una sola que les parezca la más interesante, y a esa pregunta reformúlenla de la forma más completa posible para formular con ella el problema de indagación. Recuerden, el problema de indagación es este enunciado que incluye ese recorte de tema, que incluye esa especificación de objeto y que aparte particulariza aspectos específicos como desde qué lugar lo vamos a estudiar, desde qué lugares teóricos, en qué marco, en qué referencia de ámbito social o en qué referencia espacio-temporal vamos a llevar a cabo esa indagación. Estas referencias pueden ser tanto si ustedes eligen trabajar sobre temas empíricos, como si eligen trabajar sobre temas teóricos. Pueden optar por alguna de las dos vías que implican en el proceso de investigación en sí, implican trabajos muy diferentes, pero como ustedes no van a desarrollar la totalidad de ese proceso, sino que van a llegar hasta el desarrollo del estado del arte, van a trabajar en cualquiera de las dos vías de una forma bastante similar. Entonces, por último, tienen que elegir una de esas preguntas y reformularlas, poder plantearlas como un problema de investigación. Y, perdón, el último punto es que fundamenten la elección del tema específico y la formulación de esa pregunta que es su problema. Bueno, acá tienen las condiciones generales de entrega. El próximo miércoles 9 de septiembre tienen 2 semanas con la posibilidad de entregarlo el 16 de septiembre. Esta es la bibliografía obligatoria que ustedes tienen para el trabajo, a la que le van a sumar los textos específicos del programa en relación a los temas que vayan eligiendo. Esta bibliografía obligatoria tiene que ver con las características, esto que venimos viendo hasta ahora, las características del proceso de investigación, social específicamente, y algunas cuestiones en términos prácticos de cómo ir recortando los temas, cómo ir construyendo la pregunta de formulación del problema. Bien. Bueno, vamos a pasar, si te parece, Mariana, no sé si hay algo que quieras puntualizar en relación a lo que fuimos viendo. Sí, en realidad recordar, básicamente hacer un breve repaso de dónde, en qué etapa estamos en este momento. Básicamente recordar eso, digamos que es una etapa de un proceso de investigación. Nos encontramos en los primeros momentos de un proceso de investigación. Nosotros habíamos dado varias clases vinculadas a qué es el proceso de investigación. Les sugiero que si quieren ir recordando para tomar, para refrescar un poquito algunos conceptos fundamentales sobre qué es el proceso de investigación, y a partir de allí también les recomiendo, les sugiero ir a la clase número 7, que fue la última que subimos en el cierre del cuatrimestre, donde hablamos y puntualizamos en lo que tiene que ver con tema, objeto y problema. Y a partir de allí hacer sí la revisión general de todo lo que tiene que ver con
cuáles son cuál es la bibliografía a la cual pueden acceder, que está en el programa de la cátedra. Eh, Volviendo a lo que es el proceso de investigación y en función del trabajo que tienen que realizar, básicamente tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un primer momento que tiene que ver con la selección del área temática, tiene que ver con estos primeros momentos de problematización. Esto no significa que van a tener que hacer un trabajo de investigación, porque por razones de tiempo, de recursos y por la instancia en la cual estamos en una cátedra de tercer año, eso lo van a dar más adelante, en quinto, que esperemos que así sea. Y en principio, en esta primera etapa, en este primer momento de investigación, lo que queremos que logren es en la elaboración de un estado del arte. Ese va a ser el práctico final, es decir, el TP número 5 va a ser la elaboración de un estado del arte. Y, y justamente estos prácticos, este práctico del TP número 2, lo que busca e intenta es comenzar con esta etapa, ¿no? Con este proyecto, con esta reflexión en torno a qué áreas temáticas de interés. Para eso pueden ver en el programa, tenemos la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, y luego hacernos las preguntas específicas en torno a esta área temática. Entonces estamos básicamente enmarcados en lo que tiene que ver con el marco teórico, está muy vinculada con esa etapa, con indagar, investigar respecto al marco teórico de lo que nos gustaría estudiar. Yo lo que quería consultar es si hay alguna pregunta específica en torno a, a este, a este proyecto. Acá veo que hay algunas preguntas en el chat. Si podría dar un breve ejemplo, un breve ejemplo de cuál. Tema, Sí, objeto y problema. sí, sí. Bueno, algunos ejemplos con respecto a tema, objeto y problema que seguramente quienes recursen me habrán visto hablar mucho sobre el tema. Eh, Básicamente, la sugerencia sería la siguiente. Un tema es es un gran área temática. Pueden seleccionar alguna de las unidades, por ejemplo, para hacer en términos prácticos, ¿no? Porque la idea también es hacer como una especie de taller en este momento para poder ir liberando las dudas. Por ejemplo, en la unidad 2 tenemos como gran eje problemático los medios y sus otros, ¿no? Y a partir de allí tenemos bibliografía específica que problematizan en torno a este tipo de problemas. Si hablamos por respecto a un problema específico que tenga que ver con qué es un público, cuáles son los públicos, y podemos seleccionar varios autores, visto desde, por ejemplo, desde la Mass Communication, o visto, que en realidad, o visto desde Habermas, es decir, el tema y el objeto y el problema va a ir surgiendo en función de la lectura que vamos teniendo. Es decir, por eso son instancias que están imbricadas. No podemos hablar de, de momentos disímiles, sino más bien de un proceso que está interrelacionado. Por lo tanto, si queremos dar un ejemplo, a ver, sé que no se tira, no se da así de forma muy preliminar, como decía la profesora hoy. Si queremos hablar de públicos, bueno, ¿cuál es el nuevo tipo de público? Podemos hablar de nuevos públicos, nuevos consumidores.
qué es un prosumidor, por ejemplo, que son, puede ser un tema de investigación, hablamos de público, nuevos consumos, un tema en general, y luego indagamos sobre el objeto específicamente que tiene que ver con el concepto de prosumidor. ¿Qué es un prosumidor, por ejemplo? Y allí vamos buscando la bibliografía pertinente que nos lleve a identificar, por ejemplo, cuál va a ser el problema en torno a este tipo de temática. Está imbricado porque el tema ya nos lleva al problema, es decir, está interrelacionado porque el tema nos lleva al problema. Si hablamos de nuevos públicos o nuevos consumos, y de allí queremos especificar qué es un prosumidor, por ejemplo, vamos a indagar en la bibliografía específica de un prosumidor. Y allí nos vamos a encontrar con algunos problemas, algunos cuestionamientos, por ejemplo, ¿existen los prosumidores? O en términos más descriptivos, por ejemplo, ¿en qué se diferencian con otros tipos de público? Y allí vamos a ir hilvanando, formando, dando forma al problema de investigación. Lo mismo que si nos interesan más medios de concentración, por ejemplo, vamos a ver la economía política de la comunicación, que forma parte de una de las unidades nuestras, medios y economía, y podemos indagar, por ejemplo, que el gran área temática puede ser medios y concentración. Y a partir de allí ver, bueno, cuáles son los autores que hablan de ese tema, que están en nuestra unidad, y preguntarnos, hacernos preguntas, por ejemplo, qué es la concentración, por qué estos autores hablan de este tema, y a partir de allí vamos a ir presentando preguntas. Claro que estas preguntas, hay que aclarar, generalmente no viene del sentido común, de la percepción directa, sino que tiene que ver con una lectura, es decir, con una visión teórica y previa. Por lo tanto, es fundamental primero decir, pensar en qué es lo que qué tema nos gustaría analizarlo, qué campo temático nos llama la atención. Una vez que hagamos la lectura, a partir de allí van a ir surgiendo algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Por ejemplo, preguntas básicas como ¿por qué estos autores hablan de concentración? Y a partir de allí establecer parámetros, regularidades que pueda haber con otros tipos de autores. A línea general, no sé si se entendió bien algunos de los ejemplos. El año pasado estuvimos hablando, trabajando mucho con problemas del tipo, con problemas y objetos de tipo teórico específicamente. Este año, como bien dijo la profesora Ángeles, vamos a estar trabajando también con problemas empíricos, es decir, em, pueden tomar un objeto que surja, digamos, que implique un trabajo de campo y, y desarrollar el estado del arte en torno a ese trabajo. En este momento no recuerdo alguno específicamente, pero sí sé que hubo, en cuanto a los ensayos, hubo muchas propuestas de problemas de tipo empírico. Así que creo yo que se puede trabajar desde los dos aspectos, teniendo en cuenta de que no vamos a llegar al desarrollo final de un trabajo de investigación, sino a un primer momento de este proceso que tiene que ver con la construcción del marco teórico, con la construcción de la etapa de problematización. A ver, pregunta. María Sol pregunta, lo que todavía le genera un poco de confusión es que específicamente qué es un estado del arte, y Dani pregunta si se le puede consultar por mail si tenemos un avance o borrador para ver si estamos bien orientados. Claro, no sé, profesora, si quiere, le termino de responder a Dani y a María Sol o quiere agregar algo más.
por ahí sumar otro ejemplo en relación Ajá, a esta referencia que sí, hacías, Mariana, tomando como referencia, por ejemplo, lo que vos traías a cuenta en relación a la concentración de medios. Una definición de objeto en relación a ese tema podría llegar a ser, por ejemplo, las políticas públicas de comunicación en el país en relación a los medios privados. Y si a partir de esa definición de objeto queremos construir un problema, podemos avanzar, por ejemplo, en relación a sumarle otros recortes que tengan que ver con una temporalidad específica, un modo de abordar la concentración. Podríamos ir, por ejemplo, hacia preguntas que tengan que ver con el cómo desde el regreso a la democracia y hasta la sanción de la ley de medios de comunicación social, se fueron concentrando los medios privados de alcance nacional en Argentina en el marco de qué regulaciones, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos los avances, o, por supuesto, esto hay que hacerlo en forma mucho más definida, mucho más fina en relación a esa construcción, pero eh, eh, podemos ir viendo esos pasajes desde el recorte del tema hacia la construcción de problemas sumados a estos ejemplos que daba la profe Mariana.